El programa de filosofía política es un programa abierto no solamente a los estudiantes de la facultad en general, sino de otras facultades de la universidad. Es un programa introductorio, es un programa que busca simplemente como acercarnos a la problemática filosófico-política de la modernidad tardía, es decir, de lo que se conoce como siglo XIX, siglo XX y particularmente, digamos, siglo XX, siglo XXI en este momento. Eh, Hay una primera parte, como ustedes lo ven ahí, el conflicto moderno tardío del pensamiento político, donde intentaremos contextualizar eh, la problemática, que ya la voy a entrar inmediatamente después a plantearla, sobre el concepto de lo político. El concepto de lo político es un libro de Carl Schmitt, un autor fascista, nazi, alemán, ¿sí? Que va a plantear esa dicotomía que de alguna manera resumía la, la, la distinción y la tensión que había recorrido la modernidad entera. Frente a eso, obviamente, el marxismo también se articula en ello, ya veremos en qué sentido. Y la escuela de Frankfurt, el marxismo heterodoxo, el marxismo crítico, intenta confrontar esa distinción amigo-enemigo de Carl Schmitt. Más tarde, el estructuralismo y el postestructuralismo en la década de los 50 y los 60, igualmente, digamos, entra al ruedo, por llamarlo en esos términos, eh, y cierra, digamos, esta unidad introductoria y contextualizadora con el paradigma autopoyético y el neoliberalismo, que arranca realmente desde los 60 y se va lentamente consolidando a partir de los 70. Ese es, digamos, la unidad de arranque para situarnos en los paradigmas políticos y en los paradigmas, si ustedes quieren, también filosófico-políticos de, de la modernidad tardía. Después de esto entramos a una unidad de transición, porque es la que lentamente pues va también poniendo las bases de lo que será la discusión que se da sustancialmente a partir de los 70. Ahí recogemos el republicanismo, que es además una tradición política que comienza con la modernidad y que se opone al liberalismo y que va a ser clave para toda la comprensión, de la problemática contemporánea. En la medida en que el republicanismo alimenta prácticamente toda la discusión a partir de ahí. Rawls y su teoría de la justicia y su modelo de democracia consensual, y Habermas y su modelo de democracia discursiva, indudablemente tendrán, digamos, un ascendiente republicano igualmente. Y así cerramos, digamos, este momento de transición que en cierta forma llega hasta los 90, ¿sí? Los 90 y a un punto clave que va a ser pues la caída del muro de Berlín. En cierta forma nos abre, digamos, o nos termina de abrir al tercer momento, que es la tercera unidad que vamos a ver, el pensamiento político de la sociedad global postmoderna.
Ahí retomamos, digamos, el problema de la posmodernidad y nos introducimos ya en el marco de la posmodernidad, que sin embargo había arrancado desde finales de los 60, a toda la consideración clave hoy en día, definitiva, de lo que es el pensamiento político postfundacional, que en últimas va a ser la reacción, llamémoslo así en términos generales, a Foucault y a Deleuze, y al olvido de la cuestión democrática, ¿sí? Porque aquí vamos a ver, tanto en la Escuela de Frankfurt como en la democracia agonística de Chantal Mouffe y todo el pensamiento francés, e incluso la democracia global de la multitud de Negri, eh, no solo cómo se incorpora el republicanismo de una manera estructural, sino cómo se pone de presente la necesidad de trascender, de superar la distinción amigo-enemigo, ¿sí? O sea, el rebrote, el renacimiento de la cuestión democrática replantea la distinción amigo-enemigo que se había, digamos, que había caracterizado toda la modernidad hasta ese momento. Y vamos a cerrar con unos puntos de fuga, en el sentido de que son, digamos, paradigmas políticos que se van consolidando con cada vez más fuerza. La democracia constitucional autoritaria, digamos, la denuncia que hará Agamben, que hará Zizek, de cómo la democracia liberal en su núcleo tiene, digamos, el gusano del autoritarismo, y cómo eso, ustedes lo han visto hoy con la pandemia, hace que el Estado liberal y que la democracia liberal y que el Estado de Derecho liberal en un momento dado, incluso el Estado de Derecho constitucional, ¿sí? Adopte medidas absolutamente autoritarias. El surgimiento de la democracia decolonial, de la reflexión, digamos, y la reivindicación del sur, la reivindicación de la periferia frente a la colonialidad. Y no podía faltar, por supuesto, la democracia de género, ¿sí? Que también será otra de las grandes apuestas que se harán en los últimos 50, 40 años, 30 años, 30 años. Y terminaremos con Espósito y su reflexión sobre lo impolítico. Ese, digamos, en términos generales, es el programa. Y vamos pues a introducir ya propiamente el curso como tal. La introducción estaba programada para el día de hoy. Concepto de lo político, democracia deliberativa y poder constituyente. Siempre van a encontrar ustedes la lectura, digamos, de la unidad al comienzo de la misma. Al comienzo, además de la sesión, perdón. ¿Cuáles son los objetivos del curso? Básicamente pensar la política contemporánea, tratar de tener un marco teórico, un marco conceptual, desde donde abordar pues lo que está sucediendo, que uno pueda relacionar las diferentes posturas con realmente digamos, los fundamentos conceptuales que las están originando. Sobre todo porque a veces no es muy fácil, se amalgaman los argumentos, se amalgaman las presentaciones. Ustedes ven en nuestro país cómo la extrema derecha se presenta como centro, ¿sí? Y obviamente ya hay la persona, si no tiene elementos, pues queda no solamente perdido, sino queda engañado.
¿sí? Entonces se trata es, pues, de tratar, digamos, de plantear esa relación y de poner, digamos, explicitar los supuestos de las diferentes posturas políticas. Para repensar esa política contemporánea, pues por supuesto nos tenemos que ir a los debates filosófico-políticos claves de la modernidad tardía y la sociedad global, muchos heredados, digamos, de la modernidad temprana. Hablamos de modernidad temprana del siglo XV al siglo XVIII y hablamos de modernidad tardía y sociedad global del siglo XIX a la actualidad. Y así como Hegel decía que el problema de la historia es la historia del problema, pues de igual manera la filosofía y la teoría política se piensan desde los problemas recurrentes en su historia. Y esos problemas, digamos, nos llevan a destacar estos, ¿no? Que son los que yo quiero abordar hoy en esta introducción. En primer lugar, el estatuto epistemológico de la filosofía política. Segundo, la cultura política, porque es que a veces como que se nos olvida que la filosofía política realmente se concreta y se articula es en la cultura política, ¿sí? Que afortunadamente es una asignatura que ustedes tienen en ciencia política en nuestra facultad, que incluso yo durante muchos años dicté cuando hice parte del Departamento de Ciencia Política. Porque obviamente eso nos permite comprender cuál es la cultura política en Colombia, ¿sí? Como marco, llamémoslo así, social y sociológico. Y tres variables que van a ser claves para nosotros: el concepto de lo político, la concepción de democracia y la concepción de poder constituyente. Esas tres variables, digamos, son las que vamos a tratar también de explicitar a lo largo del curso. Y eso nos llevará, en últimas, a cuál es el papel de la filosofía política. Entonces, el eje del curso, el eje que queremos destacar en este curso de filosofía política es esta triada. El factor central, el elemento central, el concepto de lo político, ¿sí? La concepción de democracia que hay detrás de cada paradigma político y la concepción de poder constituyente. Los tres constituyen el eje y los tres constituyen las variables que vamos a tratar de abordar en cada uno de los paradigmas, de tal suerte que siempre podamos identificar al final de cada uno de ellos su concepto de lo político, su concepción de democracia y su concepción de poder constituyente. Comencemos por el estatuto epistemológico de la filosofía política. En 1956, un autor, Laslett, inglés, creo, si no angloamericano, planteó la muerte de la filosofía política. La filosofía política ha muerto, ¿sí? E incluso 5 años después, Isaías Berlin publica un libro además en francés, ¿qué es la teoría política? Si no mal no está hoy, su título era ¿Qu'est-ce que c'est la théorie politique? Pero lo interesante de este texto, Isaías Berlin era un sociólogo,
Lo interesante del texto es que Isaías Berlín está pensando la teoría política como filosofía política, ¿sí? Es decir, lo que el texto realmente empieza, digamos, a poner de presente es la confusión que ya se presentaba entre las dos dimensiones. Y contextualizo esto rápidamente. La teoría política como tal, como la teoría jurídica, surgen es a partir del siglo XIX y siglo XX. En especial la teoría política surge con el funcionalismo de Parsons y, y la asunción que hace David Easton de ese funcionalismo en la política. Ahí es donde realmente empezamos a hablar de teoría política como tal. Ya lo veremos en la unidad correspondiente. ¿Sí? Entonces ahí empieza a haber, digamos, una tensión entre filosofía política y teoría política. La teoría política centrada en problemas del sistema político y la filosofía política como una reflexión, digamos, más amplia, como había existido desde la Grecia antigua y como había existido, bueno, en Occidente, en la Grecia antigua. ¿Sí? Entonces, ya Berlín empieza a mostrar, digamos, esa confusión. Y lo interesante del texto es que, de cualquier forma, Berlín plantea que la teoría política, y reitero, está él confundiendo teoría política o interpretando teoría política más en términos de filosofía política, es requerida en un mundo, dice él, donde chocan los fines. Recuerden, estamos viviendo después de la Segunda Guerra Mundial, estamos viviendo en el marco de la Guerra Fría, y la política, obviamente, en el marco de esa bipolaridad, claramente tiene objetivos diferentes, ¿sí? Los unos, el mantenimiento del sistema capitalista, los otros, la consolidación de un sistema socialista. Esos son los fines, ¿sí? Pero pese a eso, Berlín está planteando una teoría política desde algo que desborda la teoría política, que son los fines hacia donde debe conducir la política. Eso no es un problema de la teoría política, ¿sí? Ya lo veremos. Funcionalmente, la teoría política no se preocupa de los fines, se preocupa de la administración del sistema político. Y en ese contexto aparece en 1971 la teoría de la justicia de John Rawls, que, me adelanto, no es un filósofo político liberal, como siempre se los han querido señalar. Es un autor socialdemócrata, ¿sí?, que va a escribir una de las obras de más impacto a nivel de la filosofía práctica, es decir, filosofía moral, filosofía política y filosofía del derecho, en el siglo XX y hasta el día de hoy. Y con Rawls, como lo van a decir después algunos comentaristas, la filosofía política renace hasta el punto que se podría decir que la filosofía política, frente a la afirmación de Hazlitt, es un muerto que goza de buena salud. Y aquí se ponen de presente dos tradiciones de filosofía política que es importante no confundir dentro de la filosofía política, ¿sí? Dentro de la filosofía política. Lo que se llama la filosofía política analítica, que solo se preocupa de problemas de lenguaje político, ¿sí? ¿Qué quiero decir cuando digo soberanía popular? Pero a mí no me interesa la soberanía popular, ¿sí? ¿Qué quiero decir cuando digo democracia? Pero a mí no me interesa la democracia. Es el término democracia, ¿qué quiero decir? Esa es la filosofía política analítica. Y
la filosofía política radical o hermenéutica, que quiere dar razón de los procesos societales, que quiere dar razón de los procesos políticos y que intenta dar claridad sobre lo que está pasando políticamente. Esas dos tendencias que todavía de alguna manera se mantienen a partir de Rawls, digamos que deslindan cobijas, ¿sí? Y por eso es importante no confundir la una con la otra. De cualquier forma, hay una relación tensa entre teoría política y filosofía política, ¿sí? Y vamos a encontrar en los últimos 50 años, desde el 70, 60 años, una gran confusión en lo que podríamos llamar el estado de la cuestión. En la última, digamos, definición, los 4 sentidos de la filosofía política, eso es de Bobbio. Bobbio, un autor muy querido por los abogados, ¿sí? Bobbio dice, hay 4 sentidos de la filosofía política: mejor gobierno, fundamento de la obligación política, definición de politicidad y análisis del lenguaje político. Y Bobbio, fíjense ustedes, adopta la postura de la filosofía política analítica, de que la filosofía política solo puede ser análisis del lenguaje político. Yo pongo de presente esto en un autor como Bobbio, que a veces es el autor de cabecera de no pocos politólogos y de no pocos abogados, para mostrar la postura de Bobbio, que es una postura contraria a una consideración holística, radical y hermenéutica de la filosofía política, que quiere dar cuenta de los fenómenos políticos. Insisto, la filosofía política analítica se queda solamente en la clarificación del lenguaje. ¿Qué quiero decir cuando digo el pueblo se muere de hambre? A mí no me importa que el pueblo se esté muriendo de hambre, lo que me importa es clarificar los términos el pueblo se muere de hambre. Eso es la filosofía política analítica. Pero también hay, digamos, una confusión epistemológica con otras disciplinas, con la misma teoría jurídica, con la sociología política, con la filosofía moral, en fin, entramos en un campo supremamente complejo. No lo vamos a clarificar ahorita, quiero solamente ponerles de presente, digamos, la complejidad de la problemática entre ambas, no solo la confusión en filosofía política y teoría política, sino la confusión que hay al interior de la filosofía y la teoría política con las otras disciplinas, particularmente la sociología política, ¿sí? Y la economía política, ¿sí? Entonces, en ese contexto ya bastante complejo, bastante confuso, surge además lo que se conoció como la teoría de la elección racional, que tomó el modelo de la economía y lo abordó y lo impuso dentro de la teoría política. Entonces, esa teoría de la elección racional es básicamente lo que ustedes encuentran hoy en día en múltiples programas de ciencia política. No en el programa de ciencia política de la Facultad de Derecho, ¿sí? Porque afortunadamente ahí hay una visión mucho más crítica y mucho más amplia, pero por ejemplo es la metáfora, para retomar el planteamiento de Almond, que se recogió por ejemplo en el IEPRI, ¿sí? Donde hay una metodología cuantitativista en una línea de la teoría de la elección racional.
Y en ese contexto, que estamos hablando de los 60 y los 70, Bernstein, un autor también estadounidense, crítico, ¿sí? Alumno de la teoría crítica de marxista, va a plantear la teoría política como una teoría política empírica, interpretativa y crítica. La teoría política. Es decir, ya una visión más amplia de la teoría política funcional y más cercana a la filosofía política en la línea, llamémosla así, hermenéutica y radical, que va a ver la filosofía política y la va a definir como una interpretación integral del fenómeno político desde una perspectiva totalizante, racional y crítica. La filosofía política es la interpretación integral del fenómeno político, no solo de clarificar el discurso, sino integral del fenómeno político desde una perspectiva totalizante, racional y crítica. Y eso pues también obviamente lleva al problema de la disciplinariedad. Paso rápidamente por esto. ¿Qué es lo que quiero decir? Independientemente y común tanto a la filosofía política radical como a la teoría política, digamos, más abarcante. Es que lo político no es ámbito de cualquiera, ¿sí? A veces hay posturas y hay posiciones, y ustedes las ven en nuestro periodismo, cualquiera habla de política, ¿sí? Va uno a preguntarle, ¿y usted qué es? No, yo soy médico, ¿usted qué es? Yo soy ingeniero, ¿usted qué es? Yo soy abogado, y todos hablando de política, todos hablando de política, ¿sí? No, la política, aunque lo abarque todo, y aunque lo traspase todo, es un dominio epistemológico específico, ¿sí? Y tiene, por tanto, un discurso específico y tiene, por tanto, unas categorías específicas, ¿sí? Entonces, aunque digamos es un ámbito profundamente interdisciplinario, que puede tener múltiples miradas, el núcleo de lo político, ¿sí? El núcleo de la política tiene su especificidad, ¿sí? Y esa especificidad es lo que diferencia también al especialista en política de otras miradas. Y es un núcleo específico porque tiene unas unidades de análisis específicas, que podríamos decir son en la modernidad en general tres, hasta el 60, Estado, ¿sí? Sistema político, el funcionalismo, y en los 60 la categoría de poder. Y vamos a ver cómo después, a partir de la caída del muro de Berlín, surge una nueva categoría, la de democracia deliberativa. Entonces, la filosofía política que tiene esas categorías, digamos la teoría política, la ciencia política, que tiene esas categorías de Estado, sistema, poder y democracia deliberativa, ¿sí? Que son de alguna manera conceptualizadas por la teoría política, se van a ver complementadas, si quieren, por la filosofía política y su consideración del concepto de lo político, su concepción de la concepción de democracia y de poder constituyente de los diferentes paradigmas políticos. Entonces, teoría política, expresión de la ciencia política, unidades de análisis, Estado, sistema, poder, democracia deliberativa, y filosofía política se va a centrar en concepto de lo político, concepción de democracia y poder constituyente. Vamos a entrar rápidamente a la categoría de cultura política. La cultura política es un planteamiento de Almon y Verba,
que son unos autores funcionalistas, es decir, surgen en el marco de el funcionalismo de Talcott Parsons y de David Easton, que ya veremos cuando lleguemos a la teoría de sistemas y el neoliberalismo. Y Almon y Verba toman el modelo weberiano, los tipos de sociedad weberianos y los tipos de acción social weberianos. Más o menos, Weber va a decir, hay una sociedad tradicional y una sociedad, digamos, en transición, cuya acción social determinante es la tradición y el afecto. Y de ahí surgen dos tipos de legitimidad en la categoría de tipos ideales weberiana, el tipo de legitimación tradicional y el tipo de legitimación carismática, a la que Weber opone la acción social estratégica propia de la sociedad moderna o capitalista y un tipo de legitimidad que él va a llamar legal racional. Almon y Verba recogen esos tres tipos de legitimidad de tres tipos de sociedades ideales, ¿sí? Y van a plantear tres tipos de cultura política diferente. Cultura política parroquial, cultura política súbdita y cultura política participativa. ¿Sí? La cultura política es clave porque la cultura política es realmente lo que nosotros, voy a utilizar una metáfora, uno se amamanta de cultura política. ¿Sí? ¿Sí? Uno no solamente toma del seno de su madre leche, sino que uno toma del seno familiar y de su contexto de socialización inmediato las fuentes de lo que es su cultura política. Todos tienen una cultura política. Todos. ¿Sí? Todos. Así que podríamos decir que ser humano igual cultura política. ¿Sí? Todos. Porque precisamente fue en la familia, fue en la educación, fue en los procesos de socialización, ¿sí? Fue en el marco de las autoridades inmediatas que de niños fuimos conociendo, ¿sí? Y reconociendo, y que incluso en un momento dado confrontamos, ¿sí? Donde se va creando la cultura política. ¿Sí? Entonces, de ahí la importancia, porque muchas veces dice, acá en Colombia teníamos el dicho, para godos, ¿qué? Para godos los liberales. ¿Qué era lo que querían decir? Que los liberales, por más de que se representaban como liberales de ideario, eran godos, porque se habían criado en una cultura conservadora. Y así muchas veces uno encuentra godos marxistas o marxistas godos, ¿sí? Porque se han criado en una cultura eminentemente conservadora, es decir, en una cultura eminentemente tradicional, carismática. ¿Sí? La cultura política súbdita sigue al líder. La cultura política parroquial sigue la tradición. ¿Sí? La cultura política participativa intenta, digamos, aglutinarse en torno a movimientos sociales. Aquí la gran pregunta, no la vamos a abordar, digamos, estos ya son de los problemas propios de la cultura política como disciplina, pero la gran pregunta, pues para los que, digamos, quieran elaborar un poco más, es que Almon y Verba plantearon que la única manera de que la democracia liberal fuera estable era lo que ellos llamaron un tipo de cultura cívica, que sustancialmente era una cultura política participativa.
Pero eso suponía un contexto material que muchas veces países y regiones como América Latina nunca tuvieron, ¿sí? Que nosotros siempre fuimos, digamos, un capitalismo dependiente de la periferia, ¿sí? La cara oculta de la cara oculta de la explotación capitalista global, ¿sí? El norte logró su desarrollo material a costa de la explotación del sur, no solo de América Latina, sino también de Asia y de África, ¿sí? Entonces, como si nosotros no habíamos tenido un Estado de Derecho, no habíamos tenido una legitimidad legal racional en los términos en que Weber la había concebido como una legitimidad legal racional plena, de oportunidades para todos, ¿sí? De reglas inmodificables, si no teníamos tampoco un desarrollo económico suficiente, ¿cómo podíamos lograr una democracia estable? ¿Cómo podíamos lograr una cultura cívica? Entonces, la gran pregunta que aquí se va a plantear es, ¿cómo podemos llegar a tener culturas cívicas, culturas políticas posliberales, ¿sí? Que no necesariamente pasen por la eh, cultura cívica, ¿sí? Digamos, eso es parte de los problemas que la asignatura cultura política entraña, ¿sí? La gran, digamos, la gran pregunta que se hizo Almon y Verba y que se hizo a partir de Almon y Verba, ¿sí? ¿Cómo podemos tener culturas políticas posliberales sin pasar por el rasero de las culturas cívicas? Esa es la gran pregunta. Es decir, ¿cómo podemos pasar de una cultura político súbdito parroquial, que es la que nos caracteriza, súbdito parroquial, ¿sí? A culturas políticas posliberales, sin pasar por la cultura cívica, que no pudimos nunca consolidar? ¿Qué es la cultura política en Colombia? La gran pregunta que empieza a hacerse Simón Bolívar desde la Carta de Jamaica. No somos indios ni europeos, sino una raza intermedia entre los aborígenes y los usurpadores españoles. Formamos, por así decirlo, un pequeño género humano. Ya Bolívar intuía la complejidad de nuestra identidad, ¿sí? Cultural, y por tanto la complejidad de nuestra identidad política. Leopoldo Sea, un autor mexicano, recoge en tres grandes proyectos los proyectos políticos de América Latina. Dice, hubo un proyecto libertario que en cierta manera consolidó toda Latinoamérica, pero después de la independencia, ese proyecto libertario se dicotomiza, se extrapola en lo que sería el proyecto conservador, el proyecto de las élites, el proyecto del latifundio, de los terratenientes en América Latina, y el proyecto civilizador, que era el proyecto progresista, el proyecto liberal, el proyecto del Estado de Derecho, el otro, el proyecto del Estado confesional. Y Leopoldo Sea pensaba que el siglo XX, finales del siglo XX, comienzos del XXI, podría ser el proyecto asuntivo, el que pudiéramos de alguna manera poder integrar todo esto. Ese proyecto nunca llegó, no ha llegado. Nosotros, y Colombia particularmente, compañeros, estamos todavía polarizados entre el proyecto civilizador y el proyecto conservador. De ahí viene la pregunta, ¿quiénes somos? Leopoldo Sea, retomando a un pensador venezolano, Ernesto Maiz Vallenilla, planteaba que el latinoamericano era
un no ser siempre todavía, que nunca lográbamos ser, ¿sí? Que siempre estábamos en proceso de, ¿sí? Pero nunca lográbamos, ¿sí? Como en algún momento Hegel lo logró hacer para Europa, cerrar todo su proceso histórico, conciliar las diferentes tendencias y vectores. Nosotros seguimos, si ustedes lo ven dramáticamente, en la Colombia de hoy y en la América Latina de hoy, seguimos polarizados, ¿sí? Seguimos no solo dicotomizados, tricotomizados, ¿sí? Son alternativas múltiples, ¿sí? La que se nos presenta. No logramos conciliar nuestra identidad ni cultural ni política. Gabriel Restrepo, un profesor del Departamento de Sociología, ya pensionado, pero que todavía creo que dicta clases en la maestría, no sé, de Sociología o en las maestrías, planteaba que precisamente cuáles eran los imaginarios de nuestra cultura política. Y al ver esa polarización de imaginarios, conservador, liberal, marxista, de centro, de derecha, de izquierda, centroizquierda, centroderecha, bueno, todos estos imaginarios que se han ido constituyendo, retomaba la famosa anécdota de Borges. Cuando Borges viene a Colombia y le preguntan, maestro, ¿qué es Colombia para usted? Y Borges, con esa agudeza, con esa brillantez, realmente fue un autor que ojalá le hubieran dado el Nobel, ¿sí? Que se lo merecía. Para mí lo merecía más que Gabriel García Márquez, ¿sí? Borges dijo, Colombia es un acto de fe. Y todo nos pareció muy simpático, muy querido, ¿sí? Tan especial Borges, pero pónganse ustedes a pensar qué es lo que hay detrás de Colombia es un acto de fe. Es decir, Colombia no es nada. Colombia es un país absolutamente dividido. Después Marco Palacios y Safford, el profesor con el que hace su famoso libro sobre Colombia, va a decir, Colombia era un país inviable. Colombia eran unas regiones que no podían comunicarse entre ellas, rotas por partidas como heridas profundas por tres cordilleras, ¿sí? ¿Cómo llegaba usted de los llanos a la costa occidental del Pacífico? ¿Cómo llegaba usted de los llanos al Caribe? ¿Sí? ¿Cómo llegaba del Caribe incluso al centro? ¿Mm? Para llegar del Caribe a Bogotá, ¿sabe qué? Tenían que venirse por río hasta Honda y de Honda tenían que subir los pianos de las élites, no las mulas, porque a las mulas se les partían las patas subiendo esas montañas. Tenía que ser con cargadores, ¿sí? Y las señoras de la élite las cargaban desde Honda hasta, eh, hasta la sabana de Bogotá, ¿sí? Hombres, personas, porque las mulas se les rompían las patas en los barros, en el barro profundo de esas montañas. ¿Sí? Un país inviable. ¿Sí? Ese particularmente ha sido el drama de Colombia. ¿Sí? Por eso Colombia es un acto de fe. Borges inmediatamente, así fuera ciego, vio lo complejo que era la identidad de nuestro país. ¿Sí? Lo complejo que era la identidad de nuestro país. Imagínense si esa era la identidad cultural, ¿cómo podía ser la identidad política de nuestro país? Y entonces Emilio Yunis, hace poco, cuando reflexiona también sobre nuestra identidad, va a decir, quizás lo más representativo de nosotros, el símbolo, más que Macondo, sea el ladino, que ya lo había dicho Gabriel Restrepo, sea Cantinflas, porque el ladino, ¿qué era? Ahora tiene una connotación negativa. Si a uno le dicen, usted es un ladino, le están diciendo, usted es un hipócrita, ¿sí? Usted es un doble, usted es un falso. ¿Sí? Pero ladino, en España, era
Recuerden que España también era una confluencia de culturas. Era la cultura castellana, era la cultura sefardí, judía, y era la cultura hebrea, cada uno con religiones, cada uno con idioma, con costumbres, ¿sí? Diferentes. Entonces el ladino era el que sabía comunicarse entre todos, ¿sí? Era el intérprete. Ladino viene realmente, digamos, de esa noción de intérprete entre culturas, pero como dice el dicho, traductore, traidore, el que traduce traiciona, ¿sí? El que traduce puede tergiversar, ¿sí? Imagínense nosotros que nos toca ir de el altiplano cundiboyacense a los llanos, al norte santanderiano, al Caribe, al occidente del Pacífico, ¿sí? A las montañas cafeteras. Es decir, a donde vamos tenemos que acoplarnos a nuevos valores, acoplarnos a nuevas costumbres. Entonces, nuestra identidad es una identidad supremamente voluble, supremamente plástica. Tiene esa ventaja, pero también tiene la desventaja de que muchas veces no sabemos quiénes somos. ¿Sí? Y que a nivel de cultura política, en cierta forma estamos extrapolados entre una premodernidad política, una modernidad política y una posmodernidad política, para tomar esos conceptos, ¿sí? Críticamente, reconociendo que premodernidad ya, por supuesto, introduce una distinción que tiene que someterse a crítica, pero, digamos, recogiendo un poco, digamos, la aserción que ya se ha logrado como condensar. Pero lo que quiero decir es que nosotros estamos realmente polarizados entre una cultura política tradicional, una cultura política moderna, incluso una cultura política posmoderna, ya global, ¿sí? Y que, como lo dice Martin Jay, cuando hay un campo de fuerza polarizado entre esos vectores, ¿sí? Por supuesto, hay una condición de estabilidad relativa, pero esa estabilidad relativa, tarde o temprano, esas tensiones revientan por el lado del autoritarismo. ¿Sí? Si esas tensiones no se solucionan, llamémoslo así, democráticamente, si esas tensiones entre una cultura política tradicional y premoderna y una cultura política moderna y funcional y una cultura política posmoderna y globalizante no logran conciliarse democráticamente, ¿sí? La salida generalmente es hacia el autoritarismo. Ese es el gran problema de esas identidades tan amorfas, ¿sí? Y ahí viene el problema nuestro. Colombia ha sido durante todo el siglo XIX y XX, desde la Constitución del 86, que fue una constitución terrateniente, latifundista, confesional, el proyecto político del latifundio, como lo dice Francisco Leal, profesor Francisco Leal Buitrago, director en algún momento de el IEPRI, después decano de Ciencias Sociales en la Universidad de los Andes, de esa generación grande del IEPRI de los primeros años, ¿sí? La de ahorita pues es más opaca. Toda esa constitución del 86, ¿sí? Toda esa historia del siglo XX, que son guerras y guerras. Nosotros terminamos el siglo XIX y comenzamos el siglo XX con la guerra de los 1000 días, peleando entre quiénes, entre los liberales y los conservadores. Los liberales que representaban en ese momento la conciencia progresista, ¿sí?
¿sí? El proyecto progresista de nación y los conservadores que ya habían tomado el poder y representaban el proyecto autoritario, latifundista, ¿sí? Confesional, que perdura el día de hoy, que perdura el día de hoy. Y frente a eso, ¿sí? La Constitución del 91, que logra de alguna manera surgir en un contexto también muy conflictivo y muy complejo, ¿sí? Como el gran mito democrático de nación, con todos los problemas que tiene, con todas los sitios que se le han hecho, ¿sí? Con todos los mordiscos que le siguen haciendo. Pero a lo que yo voy es que tenemos un país polarizado entre el mito autoritario de nación y el mito democrático, ¿sí? El año que gana Álvaro Uribe la presidencia, yo era profesor de la Cátedra de Cultura Política en el Departamento de Ciencia Política. Hicimos, los estudiantes, no yo, hicieron esa encuesta sobre los paradigmas políticos, ¿sí? Hicieron una encuesta en la Universidad Nacional con una población de control externa y ese fue el resultado. Los dos paradigmas dominantes eran el paradigma tradicional y el paradigma autoritario, ¿sí? Y toda la otra mitad eran todos los demás paradigmas políticos. Pero los paradigmas dominantes, el paradigma tradicional, conservador, y el paradigma autoritario, ¿sí? En la Universidad Nacional. En la primera vuelta, hace 2 años, antes de que ganara ya Duque en la segunda, este fue, digamos, la división, la distinción de fuerzas, ¿sí? Seguíamos absolutamente polarizados, ¿sí? Entre el proyecto autoritario de derecha y el proyecto progresista, digamos, de izquierda en términos generales, si ustedes los quieren poner así. Pero al final, digamos, por los temores de algunos sectores del electorado, terminó primando el proyecto de derecha. Bueno, en el mejor de los casos, ¿no? Que ya lo que estamos viendo es que también puede haber un fraude, siempre hay fraude, ¿sí? Y siempre ignoramos las magnitudes de los fraudes. Entonces, el concepto de lo político, ustedes ya lo ven ahí, ¿sí? Ustedes ya ven ahí una polarización tremenda en la cultura política colombiana, ¿sí? Una polarización que se mantiene prácticamente, bueno, que se consolida a partir del 2002, cuando Álvaro Uribe interpreta a la derecha, interpreta el clamor terrateniente, interpreta el clamor ganadero, interpreta los sectores más conservadores, ¿sí?, de la sociedad, por supuesto, en un contexto también de violencia física, donde ya han surgido los paramilitares confrontando a la izquierda armada, a la guerrilla, ¿sí? Entonces, en ese contexto, Álvaro Uribe aglutina, como no había logrado hacerse desde la violencia a mediados de los años 50, aglutina todo este sector que podríamos calificar de la derecha colombiana, lo nuclea, ¿sí? Y logra básicamente imponer a partir de ahí los términos de la política en Colombia, con la excepción, pues, por supuesto, que constituyó el segundo Santos, cuando rompe con Uribe y se compromete con un proceso de paz. El punto es que esa distinción amigo-enemigo no es nuestra solamente, ¿no?
esa distinción amigo-enemigo. Lean ustedes Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano, ¿sí? Ha recorrido toda América Latina, ¿sí? Pero ha también recorrido toda la modernidad, ¿sí? Desde las guerras de religión entre protestantes y, y católicos, la distinción amigo-enemigo ha sido una constante, ¿sí? El terror jacobino lo exalta, lo exacerba, ¿sí? Pero también después lo exacerba el marxismo, y particularmente el marxismo ortodoxo, ¿sí? Es decir, lo que yo quiero que ustedes recaben es que la distinción amigo-enemigo no se la inventó, no se la inventó Schmitt. Schmitt, que es un autor, es un nazi inteligente, es un nazi de una capacidad tremenda de elaboración conceptual y teórica. Lo que hace es interpretar lo que había sido toda la modernidad, ¿sí? Pero también en este momento está él no solamente conceptualizando su propia situación en Alemania, en la Alemania en donde ya va en proceso de llegar al poder el nazismo, sino también lo que acaba de pasar en la Rusia revolucionaria, en la Alemania revolucionaria, pese a que es derrotada la revolución, lo que ha pasado en el siglo XIX, lo que ha pasado en el XVIII, lo que ha pasado en el XVII con las guerras de religión, ¿sí? Es decir, la distinción amigo-enemigo es una distinción que ha caracterizado toda la modernidad. Los famosos pinturas de Goya, ¿sí? Que relatan precisamente la barbarie de la guerra. Es interesante ver esas pinturas de Goya, ¿sí? Porque Goya recoge esa, esa violencia primitiva española que nosotros heredamos. Es que nuestra distinción amigo-enemigo no es una distinción así moderna, no es una distinción civilizada, ¿sí? Van ustedes a ver las expresiones de violencia, ¿sí? En el periodo de la violencia y lo que continúan siendo las expresiones de violencia, ¿sí? El famoso corte de franela, que ya hasta en las películas de Hollywood lo, 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 lo muestran como herencia colombiana, ¿sí? El descuartizar al enemigo y hacer sopa con él para dejarle esa comida a quienes lo perseguían, las torturas, ¿sí? El cortar al otro con sierra. Bueno, las barbaridades más espantosas, lo que estamos viendo en la última semana, el asesinato inmisericordia de la juventud, ¿sí? Casualmente, después de que Uribe es... se le impone una medida de aseguramiento, casualmente. Y cuando creíamos que todo estaba como volviendo a replantearse, a partir de la caída del muro de Berlín, el atentado a las Torres Gemelas, el atentado terrorista, porque es terrorista, cuando ustedes involucran ataques a población civil, es terrorismo, ¿sí? De izquierda o de derecha, pero es terrorismo, ¿sí? Derecho internacional humanitario es absolutamente vertical. ¿Sí? Cuando ustedes involucran objetivos civiles, es terrorismo. Y esto volvió a reeditar la distinción amigo-enemigo, sobre la que se montó, por supuesto, Álvaro Uribe, ¿sí? Entonces, los grandes paradigmas, el fascismo, el marxismo estalinista, el neoliberalismo, ¿sí? Todos replicaron la distinción amigo-enemigo, todos exacerbaron la distinción amigo-enemigo, ¿sí? Delineada por el jacobinismo y retomada desde las guerras de religión europeas, ¿sí? Entonces, digamos, de ahí la necesidad
más en este momento en que el proceso de paz, ¿sí?, que había logrado y que creíamos mucho iba a permitir la reconciliación en el país, que esto vuelva a ponerse sobre el tapete, ¿sí? De que no olvidemos que esa distinción amigo-enemigo, desde la izquierda y desde la derecha, desde la extrema derecha y la extrema izquierda, ¿sí?, incluso desde el extremo centro, ¿sí?, sigue vigente, sigue vigente. Entonces el concepto de lo político es el corazón del eje, ¿sí?, es el corazón del eje, ¿sí?, y los otros términos son la democracia deliberativa y el poder constituyente. Estoy tomando un libro de un trotskista, George Novak, un libro que se llama Democracia y Revolución. Porque es que el estalinismo en Colombia y en toda América Latina generó también un prejuicio negro, ¿sí?, una leyenda negra contra el concepto de democracia. Una cosa es, compañeros, la democracia liberal. Una cosa es la democracia representativa. Una cosa es la democracia, incluso si ustedes quieren, parlamentaria, que en todo caso es mucho mejor que la democracia electorera que tenemos nosotros. Una cosa es la democracia electorera, que es lo que hay acá, que es una democracia comprada, ¿sí?, fundada a partir de, básicamente, de mecanismos supremamente sofisticados, como lo mostró la Merlano en la costa, ¿sí? Ya suprema, ya no es que compren el voto, no, ya les dan a ustedes es una tarjeta de crédito, ¿sí?, ya no compran el voto, ya no son tan obvios, ¿sí?, le dan una tarjetita de crédito para que ustedes puedan ir a redimirla, ¿sí?, lo mismo que hace Cafán con los profesores en la Universidad Nacional, ¿sí?, le dan una tarjetita y usted va y la redime. Entonces, Novak, trotskista, ¿sí?, va a mostrar que la democracia no se puede reducir a democracia liberal, que la democracia ha sido una bandera de las revoluciones desde la antigüedad, ¿sí? Desde la Grecia antigua, la democracia ha sido, digamos, el intento de las comunidades y las colectividades y las sociedades por ampliar su participación, por ampliar el que cada vez más puedan hacer parte de un sistema político y de las decisiones de un sistema político. Entonces ella la reconstruye desde Grecia, desde Roma, ¿sí?, va mostrando cómo se va ampliando la democracia en las comunas medievales, que es también un fenómeno muy interesante, porque aunque no había propiamente, digamos, órganos democráticos, las comunidades cristianas primitivas y las comunas libres medievales representaban precisamente, digamos, ese aliento, ¿sí? Y después, digamos, en la modernidad temprana, como el liberalismo ya empieza a hacer su planteamiento de una democracia representativa, en últimas de lo que vamos a ver más tarde, va a ser una democracia de mayorías, y el republicanismo, que es la tendencia política que se va a oponer al liberalismo, ¿sí? Y que va, por el contrario, a tratar de defender al débil, a tratar de defender a las minorías, a tratar de defender precisamente al desfavorecido, ¿sí? La Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana, que ya pues consolidan lo que es el Estado de Derecho y que consolidan el Estado democrático de derecho, pues con todas, digamos, sus falencias, pero ya regulado institucionalmente, etcétera, etcétera. Y la Revolución Rusa, que es, va a mostrar Novak, la gran revolución democrática, ¿sí? Porque los soviets, y recuerden ustedes la consigna de Lenin, todo el poder a los soviets. Eso es lo que logra que de febrero a octubre se produzca la revolución socialista, cuando Lenin llama
a todo el poder para los soviets, es decir, todo el poder a las asambleas populares, porque es a las asambleas democráticas de obreros, de campesinos, de soldados, ¿sí? Ese es el momento culmen de la Revolución Rusa. Y la misma revolución de Nueva Democracia, ¿sí? De Mao Zedong, que es la gran unidad de acción, la gran convergencia de la burguesía nacional, de la pequeña burguesía, del campesinado y del proletariado, ¿sí? Que en ambos casos van a terminar siendo sustraídas y van a terminar siendo usufructuadas por una dictadura de partido, tanto en China como en Rusia. Entonces, la democracia ha sido una bandera, ¿sí? Permanente, que no se puede reducir a democracia liberal, ¿sí? La democracia liberal es una cosa, ¿sí? Pero la democracia es más, mucho más que la democracia liberal. Robert Dahl muestra las tres oleadas de democracia, ya de democracia liberal, propiamente dicha, en los últimos 2 siglos. Lo que él va a llamar el modelo protector, después el modelo participativo, que será básicamente el estado de bienestar, y finalmente el modelo neoliberal, ¿sí? A partir de los 70. Pero reitero, con la caída del muro de Berlín, ¿sí? Surge una cuarta categoría, que es la democracia deliberativa y por extensión la democracia posfundacional. Lo que pasa es que digamos, lo posfundacional empieza a articularse al interior de la democracia deliberativa, ¿sí? Pero indudablemente coincide con todo este proceso, que nos sirve de categoría de análisis, de unidad de análisis, que nos sirve pues para poder conceptualizar incluso movimientos como el de la primavera árabe, que no es porque reclamen democracia liberal, ¿sí me entienden? Sino porque reclaman democracia, ¿sí? A partir de procesos de deliberación pública, ¿sí? Eso es lo que vamos a llamar democracia deliberativa, ¿sí? Y que incluso se toma Europa en un momento dado, que se toma Estados Unidos, ¿sí? Hace 10 años, que se toma hace poco las noches de París, el movimiento Nuit debout France, que después será el que va a alimentar toda la revuelta de los chalecos amarillos, que se toma incluso Venezuela en un momento dado, ¿sí? Cuando los estudiantes se levantan contra Maduro. Entonces la democracia deliberativa es una nueva categoría de interpretación que tiene que ser considerada como unidad de análisis. Y ahí encontramos, digamos, los modelos fundantes, Rawls, Habermas, Petit, que vamos a ver, y los desarrollos iniciales, la tercera escuela de Frankfurt, Dubiel, Bellmer, Honneth, y incluso pues la democracia contrahegemónica de las marxistas feministas Nancy Fraser, Iris Young en Estados Unidos. Y después los modelos de democracia postfundacional, democracia de la multitud, de Negri y Hart, democracia autoritaria de Agamben y Zizek, democracia conflictiva de Lefort, democracia salvaje de Abençour, democracia agonística de Mouffe, contrademocracia de Rosanvallon. Estas últimas propiamente en el marco de lo que se va a considerar como democracia postfundacional. Negri, que precisamente con su poder constituyente pone de presente la tensión, que es una tensión tanto en el capitalismo como en el socialismo, ¿sí? Un poder constituyente que llega con una visión utópica de lo político, con una visión progresista, revolucionaria de lo político. Un poder constituyente que llega lleno de sueños y de esperanzas, pero que después, en el momento en que se consolida el poder constituido,
lo sofoca y lo ahoga, tanto en el capitalismo como en el socialismo. ¿Sí? Porque el fenómeno, ¿sí?, lo hemos visto en ambos. ¿Sí? En el momento en que la revolución llega al poder, ¿sí?, y se constituye ya institucionalmente y se estructura institucionalmente, el poder constituyente queda absolutamente sofocado y restringido. ¿Sí? Pero eso significa que poder constituyente, como democracia deliberativa y posfundacional, son términos del eje de reflexión sobre lo político hoy en día. Y cerremos ya esta introducción con el papel de la filosofía política. Retomo este texto de José Rubio Carracedo, texto que le recomiendo, muy bonito, muy diciente, que recoge algunos de los paradigmas políticos más representativos de los últimos años. Y ahí es donde él precisamente habla de las dos orientaciones de la filosofía política, la filosofía política analítica y la filosofía política radical o hermenéutica, el enfoque holístico de la filosofía política. Reitero que nuestra intención es comprender estos paradigmas para hacer claridad sobre los procesos políticos, ¿sí?, para tratar de dar luz, para tratar de dar razón, ¿sí?, para tratar de comprender los procesos y las posturas políticas que tenemos que enfrentar día a día. ¿Sí? Es la filosofía política en la línea radical, no en la línea analítica, la que estamos reivindicando. Y estamos recogiendo este planteamiento de Rawls, que de nuevo les insisto, John Rawls no es un autor neoliberal ni liberal. John Rawls es un autor que representó en Estados Unidos y así se presenta en Europa como un autor socialdemócrata. Así como Bernie Sanders representa la socialdemocracia en el contexto político angloamericano, ¿sí?, Rawls representó la socialdemocracia a nivel de la filosofía política. Y Rawls va a plantear 4 tareas de la filosofía política que tienen una enorme actualidad. Primero, la definición de los términos del conflicto político. Ahí ya toma distancia de la filosofía analítica. ¿Filosofía política para qué? Para definir los términos del conflicto político. ¿Sí? La filosofía política no es para charlas de café. La filosofía política no es para, ¿sí?, elucubraciones y tirambos conceptuales. La filosofía política es para definir los términos del conflicto político. Para evaluar las instituciones frente al conflicto, que es un elemento que se nos ha pasado, se nos pasó en el proceso de paz. ¿Por qué no funcionó la Constitución del 91? ¿Por qué no han funcionado las instituciones supuestamente maravillosas que el constituyente del 91 concibió? ¿Por qué no funcionó la Defensoría del Pueblo? ¿Por qué no funcionó la Procuraduría? ¿Por qué no funcionó, ¿sí?, la Contraloría? ¿Sí? ¿Por qué nada de eso sirvió para reconciliar el país? ¿Sí? ¿Por qué no sirvió la democracia participativa? ¿Por qué no sirvieron los derechos fundamentales? ¿Por qué no sirvió la tutela? ¿Por qué no sirvió la Corte Constitucional? ¿Por qué todo ese andamiaje constituido no sirvió para concretar el anhelo del poder constituyente de paz en Colombia? ¿Sí? ¿Por qué toda la Constitución del 91, que yo reivindico como proyecto democrático, no sirvió? Bueno, ese pequeño detalle no lo pensamos en el proceso de paz. ¿Por qué no sirvieron las instituciones?
Tercero, para reconciliar los actores del conflicto, para plantear una fórmula de reconciliación, ¿sí? No para dejar las cosas como están, ¿sí? La filosofía política tiene una, un planteamiento prospectivo, ¿sí? Y tiene que tenerlo. Y finalmente, para proyectar una utopía posible. En algún momento se dijo, lo plantea Marcuse en Razón y Revolución, el texto sobre Hegel, que Hegel precisamente había hecho, cuando había dicho que la filosofía, la lechuza de Minerva alza su vuelo sobre Atenas al caer la noche, y que la filosofía política solo servía para decir qué había pasado y que por tanto no podía proyectar lo que podía venir. Bueno, Rawls reivindica la posibilidad de que la filosofía política también imagine, ¿sí? Un sueño de nación, ¿sí? Un mito de nación, ¿sí? Una utopía de nación, una utopía realizable. Bueno, eso es el papel de la filosofía política, ese es el marco de la introducción, y vamos a tratar de ilustrar a lo largo de este semestre y de este curso esta hipótesis de trabajo frente a la distinción amigo-enemigo que el jacobinismo inauguró durante la Revolución Francesa, definiendo con ese matiz la política en la modernidad tardía y que posteriormente el totalitarismo de derecha, Schmitt, e izquierda, Stalin, signaran como definición de lo político y que la democracia neoliberal, exacerbando el sistema autopoyético, llevara a su máxima expresión en la globalización, se opone un concepto crítico de lo político, desarrollado por la Escuela de Frankfurt en sus tres generaciones y a comienzos del siglo XXI, profundizado por lo que se ha conocido como el pensamiento político postfundacional en el contexto francés, convergiendo ambas tradiciones en un replanteamiento del concepto de lo político que a partir de la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría se ha evidenciado en la oleada contestataria y contrahegemónica de democracia deliberativa, radical y decolonial en el mundo entero. Esa es la hipótesis que vamos a tratar de ilustrar en este curso.